Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en la hora en que se encuentren. Mi nombre es Manuel Sebastián Charcha Solís y soy estudiante del cuarto semestre de la carrera de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En esta ocasión me complace hablar sobre lo que es el contrato de trabajo ocasional. Antes de empezar, me gustaría saber qué dice la norma sobre qué es el trabajo. Pues bien, en el Código de Trabajo, en el artículo 2, hablando sobre la obligatoriedad del trabajo, nos dice que el trabajo es un derecho y un deber social. De igual manera que el trabajo es obligatorio en la forma y con las limitaciones prescritas en la Constitución y en la ley. Sabiendo ahora lo que nos dice la norma sobre el trabajo, vamos a ver en breve rasgo qué es un contrato de trabajo. Bueno, un contrato de trabajo es un documento jurídico bilateral, es decir, una relación entre dos personas con un fin en común. Estas dos personas, ¿quiénes son? Empleador y trabajador. ¿Quién es el empleador? El empleador es una persona que necesita un servicio. Obviamente, para tener este servicio, tiene que remunerar a la persona que va a prestar este servicio. ¿Quién es exactamente el trabajador? El trabajador es la persona que presta su servicio a cambio de una remuneración económica. La figura del trabajador se subdivide en dos figuras más, quienes son empleado y obrero. ¿Quién es el empleado? El empleado es la persona que realiza su trabajo a base de una capacidad intelectual, mientras que el obrero es la persona que realiza su trabajo en base a su capacidad física. Sabiendo de forma general qué es el contrato de trabajo, vamos a hablar ahora sí concretamente de lo que es el contrato ocasional. En el Código de Trabajo, en el artículo 17, se menciona que son contratos ocasionales aquellos cuyo objeto es la atención de necesidades emergentes o extravagantes, que no son vinculadas con la actividad habitual del empleador. ¿Qué quiere decir esto? Son contratos que se realizan para realizar actividades, como el nombre lo menciona, ocasionales, que no son muy habituales, que el empleador no son actividades que lo va a hacer diariamente, sino ocasionalmente. Hablando del contrato ocasional, vamos a hablar de su plazo. El plazo del contrato ocasional tiene una vigencia de cuando culminen sus actividades y estas actividades no podrán exceder de 30 días en un año, obviamente un mes. Vamos a hablar del sueldo. El sueldo o salario que se paga en los contratos ocasionales tendrá un incremento del 35% del valor hora del salario básico del sector que corresponde al trabajador. O sea, hay que calcular la hora del valor del salario básico, obviamente del sector del trabajador. Una vez calculado la hora valor, vamos a calcular el 35% de esa hora valor. El resultado de ese cálculo tendrá que ser incrementado al salario o al sueldo del trabajador. Ahora vamos a hablar de sus derechos. ¿Qué derechos tiene una persona con un contrato ocasional? Pues bien, gozan de los mismos derechos que cualquier persona con cualquier contrato dentro de la misma empresa. Es decir, hablando extremadamente y obligatoriamente solo de derechos, tienen los mismos derechos sin importar cuál sea su tipo de contrato. Ahora vamos a hablar de las limitaciones de las empresas referentemente obviamente al contrato ocasional. Los trabajadores con el tipo de contrato ocasional no podrán superar al 20% del total de personal, de trabajadores obviamente. En el caso que se exceda este porcentaje dentro de una empresa, tendrá que tener una autorización del Ministerio de Relaciones Laborales. Ahora vamos a hablar cuándo se da fin al contrato. Como lo habíamos dicho antes, se da fin al contrato cuando cuando culminan las actividades del trabajador que no podrán superar a 30 días. En el caso de que no se cumplan
los ítems o lo que hayan acordado en el contrato, el empleador o el trabajador pueden reclamar este incumplimiento y dando así pueden dar concluido en cualquier momento el contrato, dando fin. Vamos a hablar ahora sobre un ejemplo. Un mecánico que realiza el mantenimiento a maquinaria agropecuaria cada 2 años tardando en el proceso 3 semanas. Este es un claro ejemplo sobre un contrato ocasional. Un mecánico experto en maquinaria agropecuaria que va a realizar mantenimientos no necesita tener un contrato fijo, ya que no va a realizar diariamente los mantenimientos a los equipos, a la máquina agropecuaria, sino como dice en el ejemplo, cada 2 años se va a dar este mantenimiento y obviamente solo tardará 3 semanas en el proceso de mantenimiento. Espero les haya servido este video de mucho para poder aprender sobre lo que es el contrato ocasional. Espero les haya gustado y de igual manera que hayan aprendido al igual que yo al hablar sobre el contrato ocasional. Muchas gracias.